Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a continuar con la serie de devocionales sobre la oración. Ya vimos en primer lugar la importancia o el lugar de la oración, luego vimos el propósito de la oración y en tercer lugar hoy vamos a ver el patrón de la oración. Y si hablamos de oración y estudiamos sobre la oración, en algún punto del estudio es necesario estudiar aquella oración por excelencia, aquella oración que Jesús mismo nos dejó para enseñarnos a orar. Y si bien no es una oración para repetir como loros de forma mecánica, sí creo que hay que estudiarla, incluso palabra por palabra, de forma minuciosa. Y esta forma de estudiarla me cambió la forma de ver esta oración. La podemos encontrar tanto en Mateo 6 como en Lucas 11. Y la vamos a leer de Mateo 6, del 5 al 15. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Em, Esta es una obra maestra absoluta que viene de la mente de Dios. Es la economía de las palabras que solo Dios mismo podía diseñar, en las que incluye la totalidad de todo elemento que se puede concebir en una oración. Este patrón se puede estudiar de distintos puntos de vista y nunca deja de sorprender o de mostrar cosas nuevas. Esta oración, sin embargo, debe ser estudiada como un esqueleto, como un bosquejo de oración, no como algo para repetir, como decía antes. Es una base sobre la cual después fundamos nuestras oraciones. Por esto creo que debemos como creyentes saberla, no para repetirla, sino para poder utilizarla como una guía de toda oración que hagamos, no importa el tema. Esta oración, como decía antes, puede analizarse desde muchos puntos de vista. Y le voy a compartir lo que escuché en un mensaje hace un tiempo y me hizo darme cuenta de esto y decía que me hizo cambiar la forma de ver esta oración. Por ejemplo, podemos ver esta oración en base a la relación que tenemos con Dios. Dice Padre nuestro, lo que significa que tenemos una relación con Dios de Padre e Hijo. Santificado sea tu nombre, por lo que tenemos una relación entre deidad y adorador con Dios. Dice venga a tu reino, una relación de soberano súbdito. Hágase tu voluntad, una relación de amo y siervo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, una relación de benefactor-beneficiario. Y así continuaba hasta la finalización de la oración. Otro punto de vista, como ejemplo, es en base al espíritu en el cual debemos orar. Dice Padre, un espíritu familiar. Santificado sea tu nombre, un espíritu con reverencia, un espíritu reverente. Venga a tu reino, un espíritu de lealtad. Hágase tu voluntad, un espíritu de sumisión. El pan nuestro de cada día nos lo hoy, un espíritu de dependencia, y así también continuaba hasta el final de la oración. Esto fue lo que me hizo entender la importancia del estudio y la gran genialidad de esta oración, digna de una mente infinita como la de Dios. Ahora, en el tiempo que nos queda, vamos a analizarla en base a las peticiones, punto por punto, para entender cuál es el bosquejo que Jesús nos dejó para orar. Dice en un principio Padre nuestro. Y esta ya es una gran novedad que introduce Jesús. Rara vez el pueblo de Israel se refería a Dios como Padre. Su nombre era inefable, no se podía dirigir a él con ningún grado de intimidad. Pero Jesús nos lleva a una nueva relación íntima con el Padre.
y cuando lo llama nuestro indica que este privilegio de llamarlo Padre no es solo mío, sino que le pertenece a todo el cuerpo de Cristo, y nos acercamos en oración a Dios no como individuos aislados, sino como miembros de una familia. Después dice que estás en el cielo. Con esta expresión, Jesús de alguna forma habla de la residencia del Padre, que es en el cielo. Sin embargo, sabemos de que Dios es omnipresente, que no tiene restricciones en cuanto a su presencia divina. Pero Cristo estaba hablando de la trascendencia de Dios. Dios no es parte de este proceso mundano. Él no es parte de la naturaleza mundana. Este inicio del Padre Nuestro nos representa que si bien debemos venir ante el Señor en una actitud familiar o de intimidad, aún así hay un elemento de separación entre el Padre y nosotros. Padre Nuestro habla de la cercanía de Dios, pero que estás en el cielo apunta a la separación, a su deidad, a su santidad. En otras palabras, debemos recordar quiénes somos y ante quién nos estamos dirigiendo. Después dice, santificado sea tu nombre. No importa qué tan cerca nos invite Dios a venir, aún hay un abismo infinito entre nuestra pecaminosidad y su majestad. Él es perfecto, nosotros somos imperfectos. Él es infinito y celestial. Nosotros somos finitos y terrenales. Jamás debemos olvidar la santidad de Dios. Los hijos de Aarón olvidaron esto. Nadab y Abiú se acercaron a Dios con fuego extraño. Entonces el Señor los quemó y los mató. Y Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Dios exige que se lo trate como santo, porque Él es santo. Y vemos ya como en esta primera parte del Padre Nuestro, la primer prioridad de lo que estableció Jesús es que el nombre de Dios sea santificado, antes que cualquier otra cosa, que el nombre de Dios sea glorificado, sea santificado. Después continúa con un venga a tu reino. Y esto hace referencia a que los cristianos debemos orar para la manifestación del reino de Cristo y el surgimiento de ese reino. ¿Y por qué hablo de manifestación simplemente? Porque Cristo ya fue exaltado y se sienta a la derecha de Dios y ya reina como rey. Y aunque este reinado ya es un hecho establecido, todavía es invisible aquí en la tierra. En la Biblia vemos en numerosas ocasiones cómo se nombra a los reyes de este mundo o a Satanás mismo como el gobernador, pero un día ese reino de Cristo se hará visible también en la tierra y dice que el Salmo 2, que los quebrantará con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzará. Después continúa con hágase tu voluntad. En esta frase no es que está pidiendo que aquella voluntad preestablecida de Dios se empiece a llevar a cabo, no es que nosotros la iniciamos. Dios no está esperando nuestra orden para cumplir sus propósitos. Más bien oramos por una subordinación a esa voluntad. También por obediencia a la voluntad en los preceptos de Dios, la voluntad preceptiva de Dios, aquello que Dios nos ha revelado, sus mandamientos. Es una oración para que quienes conformamos el pueblo de Dios obedezcamos a cada uno de sus mandamientos, a esa voluntad preceptiva de Dios. Después también habla de en la tierra como en el cielo. Los ángeles en las regiones celestiales hacen también lo que Él dice y Él desea. Ya en estas tres peticiones vemos que todas están conectadas y relacionadas. La honra del nombre de Dios, la manifestación de su reino y la obediencia a su voluntad son prácticamente tres caras del mismo cuerpo. Y después continúa ya con el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ya vemos a Dios como el proveedor de su pueblo. Fíjense que dice el pan diario, no dice el costillar diario. Dios suple nuestras necesidades, no siempre los lujos o las exquisiteces. No debemos caer en el error de Israel, que dejó de dar gracias por el maná, y no solamente eso, sino que se quejaba ya del maná diario, y querían comer carne y se acordaban de las comidas en Egipto y altercaban contra Dios por esto.
olvidándose de que a fin de cuentas es Dios quien nos da todo lo que tenemos. Después dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esta oración es en parte bastante seria y por amor al tiempo no vamos a indagar mucho en ella, pero en parte sé que si Dios me perdonara en una proporción exacta a mi disposición a perdonar a los demás, al menos yo estaría en problemas. Es un poco quizás aterrador pedirle a Dios que nos perdone en la medida en que nosotros perdonamos a otros. Sin embargo, lo que hace referencia es que si el ser humano es salvo por gracia, ¿qué mejor evidencia de eso, de esa salvación, que su muestra a los demás de esa gracia recibida? Si fuera directamente proporcional, no habría forma de cubrir las ofensas o las deudas frente a Dios solamente perdonando las deudas frente a los hombres. Jonathan Edwards en su mensaje, su sermón quizás más famoso, dijo que cada pecado es más o menos atroz dependiendo del honor y la majestad del ofendido. Por esto, el más leve de los pecados tiene consecuencias totalmente infinitas, visto a la luz del gran rey contra el cual hemos pecado. A lo que debemos apuntar entonces con este tema es que sería un insulto a Dios que neguemos el perdón y la gracia a quienes nos los piden, y al mismo tiempo afirmemos que nosotros mismos hemos sido perdonados y salvados por gracia. Y ya por último vemos, no nos metas en tentación. Vamos a ver esta frase, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Por último vemos esta petición que a simple vista parecen dos, pero no es así. Son dos formas de decir una misma cosa. La súplica de evitar la tentación y la petición de liberación del mal son lo mismo. Una traducción del griego más adecuada, según aquellos que estudian el griego y los manuscritos, es maligno en vez de mal. Jesús estaba diciendo que deberíamos pedirle al Padre que nos libre del maligno. No hay que pedir que el Padre nos haga un muro alrededor o que nos saque de este mundo para que no nos pase nada, sino que la petición no pretende evitar las pruebas de este mundo, sino protegernos de la exposición a los ataques de Satanás, que no seamos una presa fácil del enemigo, que Dios interceda para que no nos falte la fe. Cuando Jesús dice, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti a que tu fe no falte. Acá lo que está diciendo que si no fuera por la intercesión de Cristo, Simón se hubiera perdido, Satanás podría haber hecho lo que quería con él. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos mantenga a salvo de las manos del enemigo. A eso hace referencia, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Y ya con esta última, ya con estas 6 peticiones, Jesús bosquejó ya el patrón y las prioridades para nuestras oraciones. El cierre que da el Padre Nuestro, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén, no aparece en los mejores manuscritos. Muy probablemente era una conclusión de las oraciones muy común en la iglesia primitiva. Sin embargo, es un final sumamente apropiado y verdadero. Y vuelve a esa intención del comienzo, elevando la gloria a Dios, una doxología a aquel que está escuchando nuestras peticiones. Que tengan un muy bendecido día.